Mateo capítulo 7. Quiero leerles algo que descubrí en la Biblia, ¿ok? Que probablemente nadie había descubierto, que probablemente nadie había leído. Y obviamente estoy siendo muy sarcástico en este asunto. Vea el capítulo 7 y el versículo 7. Es un versículo muy conocido, es un versículo que todos, sin duda, hemos leído, hemos recitado y seguramente muchos de nosotros lo conocemos de memoria. La palabra de Dios dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, pero gracias a Dios que la palabra del Señor es viva y eficaz. Vea el capítulo 7 y el versículo 7 también. Dice, pedid, ¿y qué? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, gracias te damos, te alabamos y te adoramos en esta noche. Pedimos que tu palabra pueda ser de edificación para nuestras vidas, que pueda confortar nuestros corazones y que podamos aumentar nuestra fe al escuchar tu palabra. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús mencionó estas palabras, bueno, algunas Biblias tienen las palabras de Cristo en rojo, lo cual nos confirma que el Señor Jesucristo está hablando. Y desde el capítulo 5, queridos hermanos, desde el versículo 3 empieza el famosísimo Sermón del Monte. El Señor Jesús empieza a predicar mientras estaba en el monte, estaba en un monte. Dice, como dice el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empieza a predicar el famoso sermón del monte. Y es una de las citas más famosas de la Biblia, es uno de los sermones más famosos de la Biblia y de nuestro Señor Jesucristo. Empieza las bienaventuranzas, empieza a hablar de los pobres, por ejemplo, en espíritu, de los que lloran, de los mansos, de los misericordiosos, y vamos notando, queridos hermanos, un patrón. Y el patrón es toda reacción, toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué dice, hermanos? El versículo 3, es el reino de los cielos. Una acción y una reacción. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, ¿qué, hermanos? Serán saciados. Y así sucesivamente empieza a hablar acción y reacción. Es decir, hermanos, acción y consecuencias. Acción y consecuencias. Habla también de la sal de la tierra. Dice, vosotros sois de la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y luego la reacción: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Igualmente la luz del mundo. El Señor Jesucristo habla que somos la luz del mundo y que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede prender una luz y ponerse debajo de un almud y esperar que alumbre a todos los que están en casa, ¿verdad? Sino que se pone en un candelero para que pueda esa luz brillar y alumbrar. ¿Sí? Vemos el mismo patrón.
acción y reacción. Y así sucesivamente, queridos hermanos, hasta llegar hasta el capítulo 7 y el versículo 7. Pedid, acción. ¿Cuál es la reacción? Y se os dará. Pedid y se os dará. Es el mismo Señor Jesucristo quien habla estas palabras. Pedid y se os dará. Es decir, queridos hermanos, es el respaldo mismo de Dios que nos dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Versículo 8, una vez más confirmando: porque todo aquel que pide, ¿qué dice, hermanos? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Dice la palabra de Dios: buscad a Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Gracias a Dios, qué bendición tenemos que podemos venir en oración y buscar el rostro del Señor, y Él prometió que se dejaría encontrar. Él prometió que si pedimos cualquier cosa, dice que cualquiera cosa que le pidiéramos conforme a su voluntad, Él lo hará. También dice que si dos o más se ponen de acuerdo para algo, Él contestará, Él lo hará. También dice que oremos a nuestro Padre que está en lo secreto, y nuestro Padre que está en secreto nos recompensará en público. Es el mismo Señor Jesucristo que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama, ¿qué, hermanos? Se le abrirá. ¿Acaso no aplicará esto para la vida cotidiana, pero mucho más también en la oración? Yo creo que sí. Yo creo que para todas las áreas de nuestra vida, para todo lo que representa, queridos hermanos, nuestra propia vida. Si pedimos, vamos a recibir. Si venimos al Señor en oración y pedimos, ponemos nuestras peticiones y nuestras cargas delante del Señor, Él escuchará y Él tomará también acción en este asunto. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. Acción y reacción. El mismo patrón del sermón del monte. Él prometió, queridos hermanos, que si pedimos, Él nos daría, que si buscábamos, Él se dejaría hallar, que si le llamamos, Él nos iba a contestar, y confirma: todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. Y vea el capítulo 6 y el versículo 33. Capítulo 6, versículo 33. Más dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es decir, hemos de buscar primeramente el reino de Dios, hemos de buscar primeramente las cosas de Dios, hemos de considerar una prioridad en nuestras vidas las cosas del Señor, el rostro de Dios, el reino de Dios y su justicia. Y Él prometió: todas estas cosas serán añadidas. ¿Se nota? ¿Nota usted el mismo patrón? Acción y reacción. Amén. El Señor prometió que si le buscamos, Él iba a añadir todas las cosas que necesitamos. Que si pedimos, Él nos daría. Que si buscamos, Él se dejaría hallar. Que si llamamos, Él nos abriría. Todo aquel que pide, versículo 8, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El Señor nos ayude, queridos hermanos, a descansar en sus promesas. Que el Señor nos ayude a descansar en Él. Yo sé que hay afanes en nuestras vidas,
Yo sé que hay pendientes, hay preocupaciones, pero el Señor nos ayude a tener presente estos versículos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Que el Señor nos ayude a confiar plenamente en Él, que el Señor nos ayude a descansar en Él. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a tener presente esta palabra, que si pedimos, usted nos daría, que si llamamos, se nos abriría, que si buscamos, podríamos hallar, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Señor, ayúdanos a descansar en ti. Tu misma palabra dice, Señor, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará también con Él todas las cosas? Ayúdanos, te lo rogamos, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y tú te encargarás de añadir todas las cosas. Te lo pedimos y en tus manos nos encomendamos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.